Hay juegos que compras y acabas olvidando en la estantería digital, pero hay otros que te atrapan, te hacen vivir una historia inolvidable, y cuando ves los créditos finales solo puedes pensar, sí, esto valió cada maldito céntimo. Empezamos fuerte con Trover Save the Universe, que es básicamente lo que pasa cuando alguien le da un mando a Justin Roiland y le dice, haz lo que te dé la gana. Desde que arranca el juego ya sabes que no estás ante algo típico. La historia empieza con unos perritos secuestrados por un malvado con unos ojos en los agujeros donde deberían ir los ojos. Pero es que no se trata solo de la historia absurda, es el tono. Todo está repleto de chistes, insultos, de los graciosos, diálogos improvisados que a veces se quedan colgados porque los actores se parten de risa en medio de la frase. Es como jugar un episodio largo de Rick y Morty, pero sin tener ni idea de qué va a pasar a los 2 minutos siguientes. Y sí, vale, el humor es muy protagonista, pero el gameplay tampoco se queda corto. Es una mezcla rara entre plataformas, combate y puzzles, todo en tercera persona, donde tú no manejas solo a Trover, sino también a ti mismo como jugador dentro del juego. Suena raro y lo es, pero encaja sorprendentemente bien. Además, si juegas en VR, la experiencia sube un par de niveles más. Literalmente estás ahí, viendo cómo Trover hace el tonto mientras tú mueves cosas con la mente y exploras planetas que parecen sacados de una pesadilla animada. Lo mejor de todo es que nunca sabes si lo que está ocurriendo va en serio o si los creadores se están riendo de ti. Pero da igual, porque el viaje es tan entretenido, tan ridículamente creativo, que acabas atrapado sin darte cuenta. Y claro, hablando de juegos que no se toman nada en serio, South Park Retaguardia en Peligro entra en escena como ese colega que llega gritando, se tira un pedo y luego suelta una tontería conspiranoica con lógica interna. Este es una de esas joyitas que pillas pensando que solo vas a echarte unas risas y acabas completamente enganchado. Es como si cogieran un capítulo de la serie, lo inflaran con esteroides y te dejaran a ti en medio del caos para que te pelees con todo el mundo mientras sueltas pedos explosivos, literalmente. La historia arranca con los críos de South Park montando su propio universo de superhéroes, rollo Marvel pero a lo cutre y con peleas internas porque no se ponen de acuerdo sobre quién merece su propia película. Ya con eso te meas de risa, pero lo bueno es que tú formas parte de ese universo, eres el nuevo, con unos poderes que dan vergüenza hasta que descubres que puedes reventar cosas con tu trasero. Sí, todo es tan absurdo como suena y por eso funciona tan bien. Pero ojo que no todo es cachondeo, el sistema de combate ha mejorado muchísimo respecto al primer juego. Aquí tienes cuadrículas, movimientos estratégicos, ataques en área. Vamos, que aunque te estés partiendo de risa, puedes acabar de vencer a un enemigo con una flautulencia supersónica. Te das cuenta de que hay técnica detrás, no es solo aporrear botones y ya. Y luego está la ciudad. South Park entera es tuya para explorar. Cada casa, cada personaje, cada rincón está lleno de referencias, de objetos absurdos, de bromas que solo los fans de la serie pillan al vuelo. Te metes en una pelea con los curas, luego en otra con unos ninja que cobran por PayPal y al rato estás resolviendo una misión secundaria con Morgan Freeman. Es una locura constante. Y lo mejor es que nunca deja de sorprenderte. Ahora, si después de tanto cachondeo te apetece algo con más tensión y mal rollo, llega Atomfall, que cambia el tono totalmente. Imagínate un mundo que parece sacado de una peli vieja británica, todo tranquilo con su campito, sus casas de pueblo, el té y de pronto ¡zas! Radiación, paranoia, cultos raros y un ambiente que te pone los pelos de punta. La cosa va de que años después de un accidente nuclear real que ocurrió en Reino Unido en los 50, el juego te planta en una versión alternativa y enfermiza de ese mismo escenario. Tú eres un tipo normal, o eso parece, y te sueltan en mitad de un lugar que parece tranquilo pero tiene más mala leche que un político en campaña. Hay soldados por todos lados, científicos que esconden secretos chungos y gente que actúa como si el fin del mundo ya hubiera pasado pero se lo tomaran con calma. En plan británico, claro. Lo que mola es que Atomfall mezcla exploración con narrativa fuerte. No es solo ir de A a B, aquí lo importante es empaparte de lo que pasa. Leer notas que dan mal rollo, hablar con gente que parece cuerda hasta que no lo es. Todo tiene ese aire a lo Fallout, pero sin la exageración americana. Aquí todo es más sutil, más contenido, pero igual de perturbador. Y ojo que no hablamos solo de ambientación. Hay decisiones, diálogos, misiones que te hacen dudar de en quién confiar. Hay combate, sí, pero también sigilo, investigación y esa sensación constante de que algo no encaja, de que todo va a explotar en cualquier momento, o peor, que ya explotó y estás viendo las consecuencias a cámara lenta. Atomfall no te grita en la cara que es bueno, te lo susurra al oído mientras te mete en una espiral de desconfianza, misterio y radiación. Y cuando crees que ya te acostumbraste a lo turbio, The First Berserker Kazan
te arranca de golpe y te lanza a un escenario brutal. Este no es un juego cualquiera de espadas, monstruos y gritos, no, esto es un puñetazo directo a la cara, con sangre, rabia y una historia de venganza que te engancha desde el primer minuto. Si te mola eso de repartir leches como si no hubiera un mañana, este juego es tu sitio. La cosa va de Kazan, un tío que lo tenía todo: fama, poder, respeto, hasta que lo traicionan. Lo acusan de cosas chungas y lo mandan al hoyo, pero no se rinde. Vuelve más cabreado que nunca, hecho una bestia con una armadura que parece forjada con odio puro y una espada más grande que tu futuro. Y ahí es donde empieza la fiesta. Combos brutales, enemigos enormes, escenarios que se van al garete mientras tú te abres paso a base de espadazos y gritos de guerra. La jugabilidad es un espectáculo. Es ágil, salvaje, con un sistema de combate que te hace sentir poderoso de verdad. Aquí no hay medias tintas, o revientas o te revientan. Cada golpe se siente pesado, cada enemigo es un reto, y cuando encadenas ataques y haces volar a varios bichos por los aires, no puedes evitar sonreír como loco. Y el estilo visual, ¡madre mía! Es una mezcla perfecta entre oscuridad, épica y brutalidad anime, todo con una animación que parece una cinemática continua. Además, no es solo repartir y ya, hay historia, hay traición, orgullo, ira contenida y momentos que te hacen apretar los dientes. Kazan no solo es un bruto, es un guerrero con cicatrices por dentro y por fuera, y tú llevas esas cicatrices con él en cada paso que das. Pero después de tanto grito y violencia, Little Nightmares 2 te da la vuelta con algo más silencioso pero igual de perturbador. Aquí no vienes a disparar ni a correr como un loco, aquí vienes a sentirte pequeño, frágil y perseguido por cosas que no deberían existir. La historia no te la dan mascadita y eso mola. Te sueltan en un mundo gris, retorcido, lleno de edificios torcidos, muñecos sin alma y criaturas gigantescas con caras que parecen salidas de una pesadilla. Literal, tú eres Mono, un niño con una bolsa en la cabeza. Sí, así de raro empieza todo, y desde el principio sabes que algo va mal, muy mal, pero sigues adelante porque no hay otra. Y no estás solo, te acompaña Six, la prota del primer juego, y la dinámica entre los dos es brutal. No hablan, no se explican nada, pero te lo dicen todo con gestos, con miradas, con cómo se ayudan o se sueltan en los momentos clave. Los puzzles y la exploración te hacen pensar, pero sin llegar a frustrarte. Lo importante es el ambiente, ese silencio tenso, esos momentos en los que te escondes detrás de una caja mientras un enemigo gigante pasa oliendo al aire. Cada escenario parece una pintura enfermiza, con una estética entre Tim Burton y algo que verías en un sueño febril. Las animaciones, los efectos de sonido, la música, todo está pensado para que te metas de lleno en ese mundo perturbador y no puedas salir. Y como buen giro inesperado, tras tanta oscuridad llega Marvel's Guardianes de la Galaxia, que es como encender las luces de golpe y poner un temazo ochentero. Muchos pensaban que este iba a ser otro juego genérico de superhéroes, pero para nada de eso. Esto es una aventura brutal, divertida, con personalidad y unos personajes que se sienten vivos de verdad. Aquí no estás jugando con todos los guardianes, ojo, solo controlas a Star-Lord, pero no te preocupes, porque el resto del equipo siempre está contigo, hablando, soltando comentarios graciosos, peleándose entre ellos, dándote consejos o quejas más bien. Es como meterte en medio de una serie de Marvel, pero donde tú decides lo que pasa y su amigo es oro puro. No es solo disparar con tus pistolitas láser, vas dando órdenes al resto del equipo como si fueras el capitán de un grupo de locos con superpoderes. Groot atrapa enemigos con ramas, Rocket lanza explosivos, Drax revienta a lo bruto y Gamora se mueve con estilo y cuchillos. Tú estás en medio de todo, combinando ataques, esquivando, animando al grupo cuando la cosa se pone fea. Y cuando activas el mítico Team Handle, con una canción ochentera sonando de fondo, es imposible no sonreír. Y luego está la historia. Nada de salvar al mundo porque sí. Aquí hay trama, emoción, decisiones que afectan a lo que ocurre, momentos divertidísimos y otros que te dejan tocado. La relación entre los personajes evoluciona, crecen, discuten, se reconcilian, como una familia rara que, aunque se maten a gritos, se cuidan entre ellos. Visualmente es una pasada. Cada planeta que visitas tiene su rollo único, colores, criaturas extrañas, estructuras alienígenas. Es un viaje espacial en toda regla. Y la banda sonora, con temazos clásicos, es simplemente épica. Eso sí, si te gustó repartir tiros con estilo, prepárate para Warhammer 40.000 Space Marine 2, donde no hay tiempo para chistes, solo hay guerra. No estoy hablando de un jueguito de tiros cualquiera, aquí lo que tienes es un festival de destrucción, tripas alienígenas volando por todas partes y tú en medio, con una armadura que pesa más que un coche reventando todo lo que se te ponga delante. Vuelves a ponerte la piel del Capitán Titus, ese pedazo de marín espacial que tiene más músculo que diálogo y eso es justo lo que mola. No necesitas soltar discursos épicos, le basta con aparecer, levantar su espada sierra y hacer picadillo a 1000 tiránidos sin sudar. Y es que los enemigos no vienen de uno en uno, aquí te lanzan oleadas, enjambres,
montañas de bichos que parecen salidos de una pesadilla biológica, y tú los frenas a base de plomo, acero y puro odio imperial. El combate es una delicia, cambias entre cuerpo a cuerpo y disparos sin que se rompa el ritmo, todo fluye, te sientes invencible pero no invulnerable, porque si te despistas, los bichos te comen vivo. Y lo mejor es como todo se siente brutal, visceral y satisfactorio. Cada golpe suena como si rompieras huesos de verdad, cada disparo tiene peso, cada ejecución es una mini cinemática sangrienta que te deja con ganas de más. Y la ambientación, madre mía, es el universo Warhammer 40.000 en su máximo esplendor, oscuro, gótico, gigantesco, con arquitectura que parece catedrales en medio de la guerra. Te da esa sensación de estar luchando por algo enorme, épico, como si cada batalla fuera el último día de la humanidad. Y después de la guerra total toca algo más terrenal pero igual de intenso con Kingdom Come Deliverance 2. Aquí no hay dragones, ni hechizos, ni pociones mágicas que te curan al instante. No, aquí te partes la cara con un tío armado con un palo, te sangra la cabeza y si no te curas bien te vas al otro barrio. Así de real es la cosa. Vuelves con Henry, ese pobre chaval que empezó siendo el hijo del herrero y ahora se está metiendo hasta el cuello en guerras, traiciones y líos políticos del siglo XV. Pero lo guapo es que no es ningún héroe elegido por los dioses ni nada de eso. Es un tío normal que va aprendiendo a base de golpes, espadazos y decisiones chungas. Y esa sensación de progreso es lo que te engancha. El mundo está hecho con un nivel de detalle que da miedo. Las ciudades, los castillos, los bosques, todo parece vivo. Ves campesinos trabajando, nobles conspirando, soldados entrenando y tú ahí, decidiendo si ser un caballero honorable o un desgraciado que roba en las aldeas mientras todos duermen. La libertad que te da el juego es una pasada. Y los combates, ¡buah! Nada de aporrear botones como un loco, aquí hay técnica. Tienes que medir los golpes, esquivar, bloquear, usar la dirección correcta. Cada duelo es tenso. Sudas más tú que el personaje, y cuando ganas sientes que de verdad te lo has currado. Además, las misiones no van solo de matar, hay investigación, decisiones con consecuencias, personajes con carisma y hasta momentos tranquilos que te hacen sentir dentro de una peli histórica. ¿Cansado de tanto rigor histórico? Pues perfecto, porque Bloody Spell viene a desatar la locura otra vez. A primera vista parece otro juego chino con espadas, pero en cuanto das unos cuantos espadazos te das cuenta de que esto va en serio. Es como si Devil May Cry y Nioh hubieran tenido un hijo en medio de una peli de Kung Fu sangrienta y brutal. Aquí llevas a un tipo que busca a su hermana secuestrada, pero olvídate del drama barato. El tío se lanza de cabeza a un mundo lleno de demonios, trampas, pasillos oscuros y enemigos que no te dan ni un respiro. Y tú, como un buen guerrero con sed de venganza, te pones a repartir estopa con un sistema de combate que es rápido, técnico y súper satisfactorio. Espadazos, esquivas, combos, magia oscura, transformaciones. Es una locura, pero bien hecha. Lo que engancha es lo fluido que se siente todo. Vas encadenando ataques, saltas, revientas enemigos sin parar, y cuando te sale bien te sientes como un dios del combate. Y si la lías y mueres, no pasa nada, porque vuelves a intentarlo mejorando tus habilidades con un sistema de progresión bastante decente. Vale que no es un AAA, pero tiene unos escenarios cargados de detalles, templos en ruinas, cuevas llenas de sangre, enemigos que parecen sacados de una pesadilla con tintes orientales, y todo con una ambientación que mezcla lo clásico y lo sobrenatural de forma espectacular. Y cerramos con elegancia pura con Engarde, que te pone capa, espada y mucha actitud. Aquí no vienes a salvar el mundo ni a luchar contra demonios cósmicos, no. Vienes a hacer el cabra en plan Zorro o los Tres Mosqueteros, con espadazos, acrobacias y una actitud de me río en tu cara mientras te desarmo. Llevas a Adilia Demorador, una heroína con más estilo que todos los protagonistas genéricos de acción juntos. No solo lucha bien, es una diva total. Se burla de los enemigos, hace poses dramáticas, se cuelga de balcones, les lanza sillas por la cabeza y luego les pega un toque con la espada como si estuviera en una obra de teatro. Y tú lo disfrutas, porque el juego está diseñado para que no pares de moverte, esquivar, saltar y contraatacar, como si fueras parte de un espectáculo de esgrima con coreografía de película. El combate no va de machacar botones. Aquí todo tiene ritmo, elegancia y mucha estrategia. Te rodean varios enemigos y tú no solo te defiendes, los humillas. Les lanzas objetos, los haces tropezar, los empujas contra paredes. Usas el entorno como un verdadero maestro del caos. Cada pelea es un show y tú eres la estrella. El juego no se toma en serio a sí mismo y eso es lo mejor. Los enemigos gritan frases ridículas, las situaciones son exageradas a propósito y todo está hecho con un cariño y un tono ligero que te saca sonrisas todo el rato. Es como si jugaras una comedia de capa y espada. Y así cerramos este
este vídeo brutal, surrealista, sangriento, elegante y sobre todo divertidísimo. Cada juego con su estilo, su locura y su encanto, porque si algo nos ha enseñado este vídeo es que no hace falta que un juego sea AAA para dejar huella, así que ya lo sabes. Si te ha gustado alguno de estos y quieres jugarlo, echa un vistazo a la descripción o al comentario fijado, porque en Instant Gaming los tienen y además a un 80 o un 90% de descuento. Si te ha molado el vídeo, deja un buen like y suscríbete si no lo estabas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.